Buenas tardes, estamos aquí en la Escuela de Flamenco de Chúa, en el taller de Chúa, y quería saludaros y comentar un poquito a lo que me dedico, presentarme para que me conozcáis. Soy María del Rosario y soy sanadora energética o terapeuta holística. La trayectoria mía viene de hace ya mucho tiempo. Normalmente las personas que nos dedicamos a las terapias siempre llevamos una trayectoria personal muy implicada en este área. Pero ha sido hace unos años, cuando ya me he dedicado de manera profesional, pues a divulgar sobre todo, a trabajar también en sesiones particulares, pero sobre todo a divulgar porque pienso que es una tarea muy importante y es una responsabilidad que los terapeutas tenemos para con el público en general, porque hay muchísimo desconocimiento y ese desconocimiento lleva a que tengamos muchísimos prejuicios sobre las terapias. Eso es un hándicap muy grande para cuando estamos necesitados, tenemos dudas y queremos acceder a algún tipo de tratamiento o de taller, sencillamente de actividad. No sabemos qué elegir, no sabemos a quién acercarnos, a veces no tenemos confianza precisamente por el desconocimiento. Entonces es una tarea que creo que es muy, muy importante para todos nosotros, que independientemente de la labor que hagamos como propios terapeutas, que dediquemos también ratitos a compartir con todos y a explicar de manera sencilla qué son todas estas cosas, a veces con palabras tan raras y tan rimbombantes a las que nos dedicamos, pero que no son más que herramientas que nos ayudan a conocernos mejor. Creo que eso es lo más importante y es el primer paso. Hay muchísima infelicidad, hay muchísimo vacío, una crisis de valores muy, muy grande. Las típicas crisis de los 40, estas crisis de madurez, cada vez la están viniendo antes. Vienen chavales con 18, 20 años que no saben qué hacer con su vida. Quieren vivir de otra manera y no saben cómo hacerlo. Y aquí es donde entramos en juego, pues todo este grupo de trabajadores alternativos para guiar y orientar en esta faceta o en estos momentos de duda que siempre a todos se nos presenta en algún punto de nuestra vida. Yo creo que todos tenemos un punto de inflexión en el que nos planteamos el sentido de nuestra vida, las decisiones que hemos estado tomando, si realmente eso nos ha llevado a esa felicidad o esa vida que nos imaginábamos, más allá de las fantasías infantiles, de los cuentos de hadas, pero sí un poco esa motivación o esos retos que siempre de jóvenes nos marcamos y luego la vida nos va llevando por donde puede, por donde quiere o por donde la dejamos. Y en esos puntos de inflexión son sumamente importantes porque si los gestionamos bien pueden marcar realmente un antes y un después para nuestra propia vida. Si no los gestionamos bien, pueden marcar también un antes y un después, pero para sumirnos más en la tristeza, en el vacío y en la soledad. Y de lo que se trata sencillamente de poder disfrutar de una vida lo más plena posible. Y ahí es donde tenemos que aprender a valorar quiénes somos, a valorar lo que tenemos, a ser agradecidos por lo que disfrutamos, no echar tanto en falta lo que no tenemos. Y bueno, aprender a escucharnos y a entendernos a nosotros mismos. Y ahí es donde entra esta parte de ayuda desde el nivel terapéutico de todos los que nos dedicamos a estas áreas. Donde yo llevo más tiempo trabajando y donde más disfruto y más me gusta, donde más satisfacción encuentro, es precisamente en la gestión emocional. Porque es la base tanto
a nivel profesional para un terapeuta como para la persona que viene a recibir orientación para resolver la situación en la que se encuentre, es la clave de todo. Si nosotros no sabemos quiénes somos, qué queremos, qué nos falta, no vamos a saber cómo lo podemos conseguir y mucho menos lo vamos a conseguir. Parece así muy sencillo, pero ahí es donde está realmente el problema, que no sabemos quiénes somos. Llevamos tanto tiempo desde pequeñitos vistiendo un disfraz, llevando una máscara, esa máscara que nos hemos visto obligados a llevar pues, para agradar a papá, para agradar a mamá, para encajar en la escuela, en la sociedad en la que vamos viviendo, en el círculo de amigos. Nos vamos construyendo el mundo en función de lo que los demás piensan de él y vamos construyendo nuestra vida en función de lo que los demás esperan de nosotros y nos vamos desconectando de nosotros mismos. Esa desconexión es la que nos lleva a esa crisis de valores, porque estamos viviendo una mentira. Estamos viviendo una vida que no es la nuestra, es la de nuestros padres, la de nuestros amigos, la de nuestros maestros, la de los abuelos, la de la sociedad en general, de lo que se espera de nosotros, pero no es realmente como yo quiero. Y normalmente no son tan diferentes. Luego a la hora de la verdad no hay tanta diferencia. Es simplemente ese matiz personal a las cosas que hacemos. El poner nuestra propia energía, poner nuestra alma, poner nuestro corazón en eso que hacemos. A veces cuando estamos hablando en un grupo o en una sesión, me dicen, claro, pero es que yo no puedo cambiar de vida, no puedo cambiar de trabajo, no puedo esto. No se trata, no tiene que ser algo tan drástico. Simplemente se trata de que tú seas consciente de la vida que estás llevando, de quién eres, de lo que deseas. Sé consciente de qué tienes y de qué te falta. Y entonces podrás encontrar el modo de eso que te falta, lograrlo. O al menos lograrlo en la parte en la que sea posible por la situación vital en la que ahora mismo uno se encuentra. Y cuando no tenemos claras esas cosas es cuando empezamos a somatizar. Precisamente porque estamos desconectados de nosotros mismos, esa vocecita de dentro cada vez se hace más lejana. Pero claro, de algún modo tenemos que hacernos caso. Entonces, si no nos hacemos caso con esa vocecita interior, y si me hago caso cuando me duele el estómago o me duele la rodilla, pues entonces nosotros mismos, que obviamente somos listos y queremos cambiar nuestra rutina y tener esa felicidad que estamos buscando, decimos, vale, pues entonces, si te digo, hey, ¿por qué no haces esto? No, eso no es una locura, ¿cómo voy a hacer eso? No. Y no hacemos caso, pues entonces dice, si me duele el estómago, si me hago caso, pues me da un dolor de estómago. Y con ese dolor de estómago, pues yo quiero decirme algo. Generalmente, como todas las personas somos seres humanos, tenemos una estructura común. Pues el hecho de que nos duela el estómago, nos duela la rodilla, nos duela la cabeza, desarrollemos un síntoma, eso ya hay un patrón común en ese síntoma. Entonces podemos hacer como un pequeño diccionario que nos ayude para averiguar con ese síntoma que yo estoy somatizando, pues realmente qué forma de pensar o qué forma de sentir es la que está haciendo que yo sea incoherente conmigo mismo. Pero luego no nos podemos quedar ahí, porque cada persona tiene su propia verdad dentro de la verdad común de la hermandad de los seres humanos. Y ahí es donde tenemos que matizar eso. Y esa es la labor más fácil y a la vez más difícil. Es tan fácil como escucharte a ti mismo y ser sincero contigo mismo. Pero como llevamos toda la vida viviendo un disfraz, pues no somos capaces de hacer eso.
ahí es donde podemos echar mano de las distintas terapias alternativas que tenemos a nuestro alrededor. Desde gestión emocional, sanación energética, tai chi, qigong, yoga, meditación, cualquier cosa. ¿Cuál es la que yo tengo que buscar? Pues para empezar yo diría que la que os resulte a vosotros más sencilla de hacer, más fácil de realizar, la que os choque menos, porque tenemos que, el trabajo interior que hay que hacer es un trabajo que va a llevar un cierto tiempo y que necesita profundidad y esa sinceridad con nosotros mismos. Y hay cosas de las que no nos sentimos muy orgullosos o simplemente no nos atrevemos a reconocer que llevamos media vida equivocándonos, porque nadie quiere reconocer que lleva media vida equivocándose. Entonces, coger una terapia que se me haga poner de frente todo eso puede ser muy brusco. Empezar siempre por lo más sencillo, por lo que os resulte más sencillo y más asequible con vuestra rutina. Y empezar a escarbar poquito a poco. Y a partir de ahí se va encontrando el camino para ir avanzando y para ir encontrándose esa verdad que todos la llevamos dentro y que lo único que tenemos que hacer es recordarnos a nosotros mismos, reconocernos a nosotros mismos, volver a mirar hacia nuestro interior y vernos como realmente somos, que es la clave de todo. Entonces, esto es un poco lo que yo trabajo cuando hago las sesiones energéticas, cuando hacemos talleres, actividades, los cursos que voy impartiendo en el centro. Entonces, es sobre todo eso. Yo os puedo dar la guía, os puedo abrir la puerta. Cualquier terapeuta os va a abrir la puerta, pero sois vosotros los que tenéis que dar el primer paso y sois vosotros los que tenéis que andar el camino hasta la meta que vosotros mismos os habéis fijado. Y en este camino, desde mi experiencia, las dos cosas que más ayudan son en la sanación energética, las terapias energéticas y la meditación. La terapia energética requiere de un terapeuta que sea el que haga la sesión. Esa terapia me va a beneficiar en el sentido de que al ir trabajando todo mi campo energético va a ayudar a ordenar mis pensamientos, que son energía, son ondas. Va a ayudar a estabilizar mis emociones, que también son energía. Y eso va a hacer que yo mismo vaya encontrando las herramientas para poder hacer ese proceso de reencontrarme conmigo mismo. Pero es un trabajo en el que delegamos un poquito al profesional al que acudamos. El trabajo que depende de nosotros y que es la base de cualquier terapia, de cualquier tratamiento, de cualquier trabajo que hagamos, es la meditación. La meditación es algo muy sencillo una vez que hemos conseguido calmar la mente. La dificultad está en llegar a calmar la mente. Entonces, ahí es donde tenemos un abanico muy grande de técnicas de meditación que nos ayudan a ir primero distrayendo un poquito la cabeza para que todos esos pensamientos que nos vienen así alocados no interfieran en ese principio de concentración que yo voy aprendiendo a hacer. Al principio, la meditación es relajar, relajar, porque eso ya nos cuesta trabajo. Aprender a respirar, recordar cómo respirar y poder relajar el cuerpo para aliviar tensiones, para poder reconocer, empezar a ver qué es lo que estoy sintiendo y qué es lo que estoy pensando, porque en ese barrio de pensamientos que tengo es que ni me doy cuenta realmente de qué es lo que yo estoy pensando. Entonces esos primeros momentos son simplemente para relajar. Y una vez que ya vamos cogiéndole el tranquillo a eso de la relajación, podemos ir metiendo ejercicios que normalmente son meditaciones guiadas para ir
educando la mente, educándola en el sentido de que en vez de que vaya pensando ella así a lo loco, pues que los pensamientos vayan cogiendo un ritmo, vayan cogiendo un sentido, una cadencia, y que empiecen a ser pensamientos conscientes. Y una vez que hemos conseguido ya hacer esos pensamientos conscientes, el gran reto, que es el reto auténtico de la meditación, es lograr ese vacío interior, que es donde ya no hay pensamiento, no hay emoción, y estando en ese vacío, desde ese vacío estoy unida a todo. Ese es el estado de iluminación del Tao o cualquier otra palabra, dependiendo de la filosofía de la escuela desde la que la trabajéis, al que han llegado solamente unos pocos maestros a lo largo de la historia de la humanidad. Pero eso no significa, primero, que sea imposible, porque ya se ha hecho. Y segundo, que no nos podamos acercar. Vale, igual no puedo llegar a eso, que ya me estoy condicionando, podemos. Pero si me parece muy difícil, pues vamos a empezar con un reto más pequeño, vamos a acercarnos el máximo posible. Y en ese acercamiento, en el momento en el que yo empiezo, aunque no consiga ese vacío, ese estado de comunión plena, no lo consiga, pero a medida que me voy acercando a él, voy logrando más paz, voy logrando más serenidad, voy logrando más sabiduría de vida o filosofía de vida. Quizás los problemas son los mismos, la situación vital mía sea la misma, pero el enfoque que yo le doy ha cambiado completamente. Y eso me permite encontrar soluciones que antes no veía, porque estaba en un estado psicoemocional diferente. Ese es el beneficio de trabajar o de afrontar la vida, no solo desde el aspecto puramente material y físico, sino también incluir la parte emocional y la parte mental. Al menos, si conseguimos integrar también el aspecto espiritual, pues esa plenitud va a ser aún mayor. Pero si logramos interiorizar en un 50% la parte emocional y la parte mental, ya vamos a lograr que nuestra vida cambie profundamente y vamos a estar mucho más cerca de esa vida satisfecha que todos queremos vivir. En esta labor, pues dediqué un poquito de tiempo a escribir un pequeño manual que fue fruto precisamente de uno de estos talleres de meditación, que en el centro en el que lo hicimos era un taller de mindfulness. Y bueno, empezó siendo unas notas de clase para recordar a la gente que había allí, pues la rutina que estábamos trabajando, pero que luego realmente poco a poco fue tomando forma de un pequeño manual. Decimos libro, pero realmente es un pequeño manual. Y es muy sencillo, pero va al grano de lo que necesitamos en esos momentos en los que tenemos esas primeras dudas, tenemos esos primeros intervalos de decir, esto no funciona, esto tiene que haber otra manera, yo tengo que encontrar una forma de vivir diferente, de enfocar las cosas, las situaciones de manera diferente. Y no sabemos realmente dónde acudir, empezamos a buscar y todo nos suena un poco raro. Pues entonces, con este pequeño manual vamos precisamente ahí, a esas primeras dudas, pequeñas y grandes. Pero esas primeras dudas, esos primeros momentos de confusión, entonces vamos dando una guía sobre cómo afrontarlas. Y digo manual porque realmente es como una hoja de ruta. Está dividido en dos partes. Una primera parte donde se trabaja exclusivamente el ego y una segunda parte donde ya son pequeños ejercicios
para ir trabajando las áreas de la vida que más nos importan. La salud, el trabajo, las relaciones. ¿Por qué la primera parte va al ego? Porque ese es el gran tirano que nos mantiene esclavizados en nuestros miedos, en nuestros prejuicios, y no nos deja escuchar esa vocecita tan nuestra, que es nuestra verdad. Por eso es lo primero que hay que trabajar. En cualquier taller que hacemos de gestión emocional, siempre, siempre, siempre lo que hacemos o lo que deberíamos hacer es trabajar el ego. El ego es un concepto muy mal entendido, porque el ego no es un enemigo, lo tratamos como un enemigo y eso lo único que hace es echar más leña al fuego. El ego es lo que nos define como individuos. Si nosotros no nos definimos como individuos, no podemos interactuar. Y si no interactuamos, no acumulamos experiencia y por lo tanto no acumulamos sabiduría. El problema es que esa definición individual la hemos llevado tan al extremo que nos hemos olvidado que somos parte integrante de una comunidad y que todos somos necesarios, que todos somos igualmente importantes y que si una pieza de esa comunidad falla, la comunidad se debilita y por lo tanto yo me debilito como parte de esa comunidad. Ese aspecto que hemos llevado tan al extremo es lo que nos hace creernos la persona más importante del mundo, la que siempre está en posesión de la verdad, la que siempre tiene la razón y la que se coloca arriba del pedestal para estar enjuiciando a los demás lo bien o lo mal que hacen las cosas ¿en función de qué? En función de mi verdad. Y nos olvidamos que mi verdad es fruto de toda la experiencia que yo he vivido y que cada persona tiene una verdad propia, que es tan válida para ella como lo es la mía para mí. Y que todas son tan buenas o tan malas dependiendo de la experiencia, el bagaje y el cómo se apliquen. Entonces, esa desconexión es la que nos lleva a vivir la vida de conflictos externos e internos que estamos viviendo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es equilibrar esa situación. Y equilibrar esa situación es recuperar el estado de hermandad, recuperar el estado de comunión. Pero es imposible que yo me reconcilie con la persona que tengo al lado si no me reconcilio conmigo mismo. Y eso nos resulta muy difícil. Nos resulta muy difícil. Pero ahí es donde tenemos que saber encajar de manera madura y de manera sabia esos supuestos errores que hemos cometido en la vida, porque realmente en la vida no hay errores. En la vida hay experiencias. El error está en no aprender de la experiencia. Si yo no quiero ver una situación porque le tengo miedo, no voy a aprender de ella. Y no voy a salir nunca de ella. Siempre me va a estar generando problemas. Eso que llamamos problemas. En el momento en el que yo la afronte y extraiga la información, extraiga la moraleja de la historia, esa historia va a cambiar. Por lo tanto, podemos cambiar nuestra vida. Podemos crear nuestra realidad. Pero tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y tener el valor de hacernos caso. Tirar del hilo en un primer momento puede ser complicado por lo que estás diciendo, porque lo tenemos muy escondido. O sea, es un trauma muy profundo y cuando los traumas son muy profundos es como un ruido de fondo que nosotros podemos tener a nivel externo
la mejor situación, o sea, tener un trabajo estupendo donde me siento cómodo, tener un sueldazo, estar bien con mi familia, o sea, aparentemente todo lo que uno desea, pero sin embargo hay algo dentro que no, hay soledad o hay tristeza o hay rabia. Suelen ser las tres emociones que más no salen a flote así de primera. Entonces tenemos que entrar ahí. Tengo que reconocer esa primera emoción. Y ese es el cabo de donde yo voy a poder empezar a tirar. Porque en el abanico de emociones que tenemos, que dependiendo que estudies desde la psicología o que estudies desde las terapias naturales, ese abanico es más o menos amplio, pero todo ese abanico de ira, de humildad, de caridad, de alegría, de tristeza, se resume en dos: el amor y el odio. Lo que llamaríamos emociones positivas serían las que nacen del polo del amor, y las que llamamos emociones negativas nacen del polo del miedo. Al final yo lo único que tengo que descubrir es eso, si estoy viviendo desde el miedo o estoy viviendo desde el amor. Vivir desde el miedo lo reconocemos enseguida. Vivir desde el amor, ¿cómo sé si estoy viviendo desde el amor? Porque me siento en paz, me siento pleno, estoy satisfecho de mi experiencia, pero no satisfecho en plan egoico, sino interiormente. Es esa satisfacción personal que, aunque no haya recompensa social, tú tienes la satisfacción y la tranquilidad de disfrutar y de sentirte lleno con eso que estás haciendo. Ahí nos estamos moviendo desde el amor. Descubrir eso, la única manera es empezar a indagar y que cada emoción me vaya llevando a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente. Entonces, ese trabajo lo podemos hacer desde distintas terapias. Normalmente las más sencillas para eso son unas flores de Bach, una gestión emocional. Normalmente yo recomiendo las dos juntas, hacer unas flores de Bach con gestión emocional, porque las flores de Bach te van a ayudar a que puedas distinguir un poquito mejor esas emociones internas que uno tiene. Entonces simplemente lo que hay es que detectar ese malestar. Me siento mal, vale, pero vamos a empezar a definirlo, no te quedes en el me siento mal. ¿Qué hay detrás de ese me siento mal? Ahí es donde tenemos que aprender a mirarnos dentro y a ser sinceros, porque claro, me siento mal. Me siento mal, es que estoy cabreado. No, yo soy una buena persona, yo no me puedo cabrear. Ya estás negando tu situación. Pero esa ira a ti te está diciendo algo. Esa ira te está diciendo que has vivido una situación en la que tú no has sabido poner unos límites. Y o bien tú has traspasado unos límites, o bien has permitido que otra persona traspase tus límites y no te respete. O sea, ha habido ahí un saltar esa frontera. Eso tengo que solucionarlo. Tengo que aprender a reconocer los límites por la tranquilidad de la persona que tengo delante y por mi propia tranquilidad. Si yo niego esa ira, estoy negándome ese aprendizaje, con lo cual viviré una y otra vez situaciones que me lleven a ese estado de ira y una y otra vez las seguiré tapando porque soy una buena persona y no voy a dar una mala respuesta hasta que pues tenga una inflamación hepática o tenga un cáncer, algo que me pare y entonces tenga que realmente replantearme las cosas. Yo siempre digo que es mejor que tomemos nosotros las riendas de la vida antes de que las tome la propia vida. Porque cuando la vida toma las riendas, pone las cosas en su sitio. Mejor que ordenemos nosotros el cuarto antes de que venga mamá. ¿Y tú has podido asistir a experiencias de transformación en pacientes y gente a la que has ayudado y acompañado? ¿Nos puedes Sí. contar alguna así?
Es un proceso muy, muy hermoso y es un proceso de crecimiento mutuo. Cuando tú acompañas a una persona que está viviendo una situación más o menos crítica, porque a veces pensamos que tiene que ser una crisis de esto que dices casi que de vida o muerte, no, a veces son cosas muy sencillitas, pero que no hacen continuamente la vida imposible. Y son procesos de verdad hermosísimos porque al principio siempre cuesta. O sea, este momento, como decía, de reconocer, por ejemplo, la ira o lo que sea, ¿no? Que lo que cada uno tenga que reconocer, ese primer momento cuesta. Entonces es un momento de mucho amor. Hay que poner, por parte del terapeuta, hay que poner mucho amor para que la persona que tienes ahí delante y que está confiando en ti, de verdad pueda confiar en ti y abrirse. Porque como ella por sí misma todavía no sabe reconocer esas emociones, se apoya en ti para reconocerlas. Entonces, tú tienes que ir guiando. El trabajo de un terapeuta en este sentido no es decirle, tienes esto, esto, esto y esto, tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Eso no sirve para nada. Es la persona a la que se tiene que dar cuenta. Entonces, tenemos que ir dando pistas. El trabajo es ir dando pistas para que la persona pueda darse cuenta del barullo que hay ahí dentro y cómo puede ponerle orden. Entonces, esos momentos son momentos emocionalmente difíciles, momentos de mucho miedo, de muchas lágrimas, en algunos casos, en otros casos, pues ya depende de cómo la persona lo vaya gestionando. En otros casos, pues a lo mejor sencillamente es un trabajo como de silencio interior, pero siempre hay un punto como crack, ahí, donde se rompe algo. Ese crack, en ese momento en el que se rompe algo, salta la conexión, ese es el momento del cambio. Y a partir de ahí es como si se te encendiera una luz por dentro y de pronto lo que antes no entendías, ahora lo entiendes. Lo que antes te parecía una montaña imposible, ahora lo ves como algo asequible. Es un cambio muy hermoso. Eso yo puedo hablar por mi experiencia personal porque, ya os digo, todos tenemos ese punto de inflexión, pero hay que vivirlo para poder entenderlo, para poder comprender esa transformación. Por mucho que la contemos, no, se queda corta. Pero siempre son momentos muy hermosos y siempre son personas que luego acaban siendo personas muy agradecidas a la vida, muy, muy agradecidas, porque ya entras en ese estado de hermandad y en ese estado de hermandad empiezas a compartir, a disfrutar y es cuando de verdad te sientes afortunado por estar vivo. Y cada experiencia que te viene la agradeces aunque haya momentos que no la entiendas. Y eso ya sí marca una madurez psicoemocional y espiritual importante. Pues el consejo más práctico que se puede dar es respirar. Parece una tontería, pero el hecho de tomar conciencia de la respiración ya empieza a ayudarte a entrar en tu interior. Es el primer paso, aprender a respirar. Más que aprender a respirar, disfrutar de la respiración. Sentir el aire que entra, que es el aire que te da la vida. Pues si dejamos de respirar, nos morimos. Pues sentir ese aire que está entrando y que te está dando la vida, sentir esa sensación de llenarte de vida, es quizá lo más fácil para empezar. Y podéis encontrar más consejos pues, en la guía que tenéis aquí en Meditaciones para la Vida, con cualquier terapeuta que se dedique a
a la gestión emocional o a las terapias naturales. Y si me necesitáis, pues a mí me podéis encontrar a través de mi mail, mrosario.cdp.madretierra@gmail.com. Y muchísimas gracias a Mindalia Televisión por esta oportunidad de llegar a vosotros, porque sin ellos pues no hubiera sido posible este momento.